Hola matefílicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a seguir con la segunda clase del tema de centro de gravedad, centro de masa y centroide de un volumen. En la clase anterior vimos la definición del centro de gravedad y hallamos las ecuaciones para encontrar ese punto de equilibrio. Hoy estudiaremos la definición de centro de masa y centroide de un volumen. Muy bien, el concepto de centro de masa es un poco parecido al concepto de centro de gravedad. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá, en centro de gravedad, hay un campo gravitacional que afecta al objeto, ¿sí? Los objetos o los sólidos están siendo afectados por un campo gravitacional. Acá en el centro de masa, no necesariamente, ¿sí? Vamos a dejar por fuera ese campo gravitacional. Sencillamente vamos a trabajar con la masa intrínseca del objeto, ¿vale? Encontrar el centro de masa de un cuerpo es muy importante, sobre todo cuando vamos a estudiar la dinámica, el movimiento o la aceleración de algún cuerpo. El centro de masa me permite tener la representación de la trayectoria, ¿sí?, o el movimiento de un objeto, ¿sí? De hecho, esta es la base de la cinemática o la dinámica, ¿sí? Te lo voy a poner en palabras más sencillas haciendo uso de un ejemplo. Imagínate que lanzamos un martillo al aire de manera que ese martillo realiza un movimiento parabólico. Ahora, si yo quiero medir ciertas magnitudes como la velocidad, la altura, aceleración y trayectoria, siempre se genera una confusión, y es la siguiente. La altura del martillo con respecto al suelo será esta altura o será esta altura de acá. ¿Cuál de las dos? Vemos que el martillo está girando, ¿cierto? Entonces, la velocidad de este punto del martillo será la misma velocidad que tiene este punto de acá. Si yo quiero saber la trayectoria que describe el martillo, ¿debo hacerlo con respecto a este punto de aquí o a este punto de acá? ¿Cuál de los dos? Y aún así, aunque nosotros nos decidamos por algún punto en específico para representar el movimiento del martillo, mira lo que sucede. Si nosotros representamos el movimiento del martillo con respecto a este punto, mira qué movimiento se me genera. El martillo va girando, ¿cierto? Llega hasta aquí, aquí sigue girando, llega hasta acá, sigue girando, llega hasta acá, sigue girando, llega hasta aquí, ¿cierto? Y esa trayectoria de ese punto podemos observar que no es un movimiento parabólico. Y lo mismo sucederá si escogemos cualquier otro punto aleatorio de ese martillo. Sin embargo, hay un punto llamado centro de masa. El centro de masa es el lugar donde voy a concentrar toda la masa del martillo y la voy a idealizar como un punto o una partícula, ¿sí? Ese es el punto de partida para describir correctamente el movimiento parabólico de ese martillo. Y esa es la importancia de saber el centro de masa de un objeto. Como les dije, esto lo utilizamos mucho en la cinemática y en la dinámica, ¿sí?
lo que hacemos es representar objetos móviles como carros, como aviones, incluso los mismos movimientos planetarios, los representamos, ¿sí?, con respecto al centro de masa de ese objeto, ¿sí?, para tener una mejor evaluación del movimiento. Entonces ya sabes que cuando un ejercicio dice que un automóvil está a cierta velocidad o que está acelerando, en realidad es la velocidad y la aceleración, ¿sí?, de el centro de masa de ese auto. ¿Bien? Muy bien. Ahora, las expresiones o ecuaciones para calcular el centro de masa se derivan del cálculo del centro de gravedad, ¿sí? Se derivan de estas ecuaciones. Ya les había comentado que el centro de gravedad se parece mucho al centro de masa. La única diferencia es que acá en el centro de masa no participa la gravedad. Es decir, consideramos que la gravedad en un objeto es constante, ¿sí? Es decir, la gravedad acá es la misma gravedad aquí, es la misma gravedad acá, ¿sí? 9.8 metros sobre segundo si hablamos de la Tierra, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Acá en el centro de masa consideramos que la gravedad es constante en cualquier punto del sólido, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer unos cambios en estas ecuaciones de acá. Nosotros ya sabemos que el peso de un cuerpo, W, es igual a la masa por la gravedad, ¿cierto? Ahora, considerando la gravedad como constante, ¿sí?, si nosotros derivamos a W, vamos a tener lo siguiente: dW igual a la gravedad, que es constante, por la derivada de la masa, ¿sí? Aquí lo que va a cambiar, lo que puede cambiar en el peso, es la masa, ¿sí? Porque la gravedad se va a mantener constante. Ahora, este diferencial de peso lo vamos a cambiar por la gravedad, ¿sí?, por el diferencial de masa. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a coger como ejemplo x barra. Entonces, x barra será igual a la integral de x trazo, ¿sí?, por dw. Pero dw es gravedad por el diferencial de masa, ¿sí? Todo esto entre la integral de dw, que ya sabemos que es gravedad por el diferencial de masa. Ahora, nosotros sabemos que todo lo que es constante en una integral puede salir de la integral. Por lo tanto, esta gravedad sale y tenemos lo siguiente: gravedad integral de x trazo por el diferencial de masa entre la gravedad, acá también sale, integral de diferencial de masa. Bien, ahora se cancela gravedad con gravedad y tenemos el centro de masa con respecto al eje X. Ahora lo mismo hacemos con Y barra y con Z barra. Muy bien, y de esas ecuaciones o fórmulas tenemos el centro de masa de cualquier objeto o sólido. Mira qué sencillo, son las mismas fórmulas, solamente que acá estamos trabajando con el peso y acá con la masa, ¿sí? Acá me importa el valor de la gravedad y acá no, o consideramos que la gravedad es constante, ¿vale? Finalmente vamos a hablar de centroide de un volumen. Este es muy parecido al centro de masa. ¿Cuál es la diferencia? En el centro de masa se tiene en cuenta el tipo de material con el que estamos trabajando. Puede ser acero,
puede ser madera, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de aleación, ¿sí? De varios elementos, pero en el centroide de un volumen a nosotros eso no nos interesa. Sencillamente nos interesan las propiedades geométricas del cuerpo, ¿sí? Acá en el centro de masa nos interesa mucho la densidad de los cuerpos, ¿sí? Bien sabemos que la densidad del agua es diferente a la densidad del aire, a la densidad del acero, a la densidad de cualquier material, ¿sí? La densidad es una propiedad intrínseca de cada elemento, ¿sí? Acá en centro de masa sí nos interesa porque la densidad juega un papel muy importante, ¿sí? Pero acá en centroide de un volumen solo nos interesa la geometría del cuerpo, nos interesa el ancho, el largo, ¿sí? Ahora, si un cuerpo u objeto está hecho de un material homogéneo, ¿sí? Es decir, está hecho de un solo material, puede ser solamente acero, solamente madera, ¿sí? Entonces, si está hecho de un solo elemento, nosotros asumimos que la densidad es la misma, ¿cierto? En cada punto de ese elemento. Y en ese caso, en vez de calcular el centro de masa, es mucho más sencillo calcular el centro de ese volumen, el centroide de ese volumen, ¿sí? Entonces, las expresiones para calcular dicho centroide se derivan del centro de masa, ¿sí? Aquí lo que hacemos es asumir que la densidad es constante. Bien, entonces vamos a coger estas mismas ecuaciones que tenemos aquí. Nosotros ya sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen de un objeto o un sólido, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros derivamos la masa, esto será igual a la densidad, que no se deriva porque es constante, por la derivada del volumen, ¿sí? Entonces estamos diciendo que el cambio de masa será igual al cambio del volumen solamente, porque la densidad es constante, ¿vale? Entonces lo que hacemos es cambiar este diferencial de masa en estas ecuaciones de centro de masa por densidad por el diferencial de volumen. Bien, entonces me queda lo siguiente: x barra será igual a la integral de x trazo por diferencial de masa, pero el diferencial de masa es densidad por el diferencial de volumen. Lo mismo acá abajo, ¿sí? Diferencial de volumen por la densidad. Ahora, como la densidad es constante, puede salir de la integral. ¿Bien? ¿Sí? Se cancelan las densidades y tenemos las expresiones para calcular el centroide de un volumen. Y listo, vemos que son ecuaciones muy parecidas. Acá en centro de gravedad, sencillamente me interesa la gravedad. Acá en centro de masa me interesa la densidad de los materiales. Y aquí en centroide de un volumen me interesan son las propiedades geométricas de un objeto. ¿Bien? Muy bien. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre cada una de estas tres temáticas, porque las personas a veces tienden un poco a confundirse. Ahora, en muchas ocasiones el centro de gravedad puede ser igual al centro de masa, así como el centro de masa puede ser igual al centroide de un volumen, así como el centroide de un volumen puede ser igual al centro de gravedad, y viceversa. Todo depende de dos cosas: de la gravedad y de la densidad.
Para que lo entiendas mejor, vamos a hacer un ejemplo muy corto para cada caso de igualdad o desigualdad entre cada una de estas temáticas. Bien, como primer ejemplo tenemos un edificio de 5, 6, 7, 8, 9 pisos, los pisos que tú le quieras poner. Pero la idea central es que los ingenieros siempre diseñan con el mismo valor de la gravedad en todo el edificio. Eso quiere decir que la gravedad en la base del edificio, ¿sí?, es la misma gravedad que hay en el techo o la cubierta del edificio, ¿sí? Es decir, trabajamos todo el edificio con la gravedad constante, ¿sí? Entonces, cuando la gravedad es constante, el centro de gravedad, G mayúscula, coincide con el centro de masa, ¿sí? En este caso, donde la gravedad es constante en todo el sólido, ¿sí? El centro de gravedad es igual al centro de masa. ¿Bien? Segundo ejemplo. Imagínate un edificio muy alto, tan alto que sobresalga de la superficie terrestre, ¿sí? Este es un caso diferente. Ahora, este es un caso diferente porque sabemos que la gravedad va disminuyendo conforme nos alejamos del centro de la Tierra, ¿sí? En este caso, como es un edificio muy grande, muy alto, la gravedad, el valor de la gravedad en la base, ¿sí?, vamos a ponerle 9,8 metros sobre segundos, va a ser diferente a la gravedad que vamos a tener en el techo o la cubierta. Acá podemos ponerle un valor de gravedad de 7 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? En este caso vemos que la gravedad sí va a variar, ¿sí? Va variando conforme nos alejemos de la superficie terrestre. Entonces, como la gravedad es variable, no podemos decir que el centro de masa es igual al centro de gravedad, ¿sí? El centro de masa podría estar aquí, ¿cierto?, en la mitad del edificio, ya que tiene que ver solamente con las propiedades del material del edificio. Por lo tanto, estaría a la mitad de la altura de dicho edificio. Por aquí podría estar el centro de masa, ¿sí? Ahora, el centro de gravedad estaría más colgado hacia abajo, ¿sí?, porque la gravedad es mayor en la parte de abajo que en la parte de arriba. Por lo tanto, el centro de gravedad debe ubicarse un poquito más abajo del centro de masa, ¿sí? Entonces acá decimos que el centro de gravedad es diferente del centro de masa. Muy bien, siguiente ejemplo. Aquí tenemos un cubo de madera, ¿sí? Un cubo que está hecho solamente de madera, es homogéneo. Eso quiere decir que la densidad es constante en cualquier punto de ese cubo, ¿sí? La densidad que hay aquí es la misma que hay acá, la misma que hay acá, la misma que hay aquí, ¿sí? Entonces, como la densidad es constante, resulta que el centro de masa de ese objeto va a ser igual al centroide del volumen de ese objeto, ¿sí? Entonces aquí el centro de masa coincide, ¿sí?, es igual al centroide de ese volumen. ¿Bien? Muy bien, seguimos con el último ejemplo. En este caso tenemos un cubo que está compuesto una parte de acero y otra parte de madera, ¿sí? Son dos elementos diferentes. Nosotros sabemos que la densidad
del acero es mayor a la densidad de la madera, ¿sí? Entonces, como podemos notar, la densidad en este punto no será la misma densidad de este punto o este punto, ¿sí? Esto quiere decir que la densidad varía. Por lo tanto, no podemos decir que el centro de masa sea igual al centroide de ese volumen, ¿sí? En este caso, el centro de masa se va a ir un poco hacia la izquierda debido a que el acero tiene una mayor densidad, ¿sí? Entonces el centro de masa puede colgarse un poco más hacia la izquierda. Sin embargo, el centroide del volumen será aquí en la mitad, ¿sí? Seguirá siendo aquí, ¿vale? Por lo tanto, el centro de masa es diferente del centroide de ese volumen. ¿Bien?